Son unos 20 y algo más de estudiantes y compañeros que nos acompañan en la clase teórica. Estamos revisando el tema de fisiología sanguínea, el componente inmunológico, cómo el cuerpo, cómo el organismo responde frente a una agresión o a una invasión mediada por patógenos. Cualquiera de ellos, recordemos que tenemos una gran variedad de patógenos que nos invaden. Entre los más importantes siempre estarán, ¿no?, los patógenos bacterianos, virales, fúngicos, parasitarios y otros, sobre todo las toxinas. Bueno, de inicio, confírmenme si ya tenemos imagen compartida. Sí, doctor, ya está. Ya se puede ver. Perfecto. Bueno, estamos en realidad en el último segmento ya del capítulo, así que no podemos repetir eh, mucho de lo que se ha visto, pero para los que no estuvieron días previos, pues les pongo por lo menos estas imágenes. Aquí tenemos todo el linaje celular leucocitario que participa en la respuesta inmune. Lógicamente empezamos con los neutrófilos, como leucocitos de primera línea, y que además predominan en cantidad, un 60-70% de todo el conjunto de células leucocitarias que tenemos en el torrente sanguíneo de cualquier persona, en el paciente. Entonces, estas células tienen además capacidad fagocítica y un mecanismo de respuesta muy interesante que lo vamos a comentar al finalizar hoy nuestra actividad. Luego hemos visto a los eosinófilos, que son similares a los anteriores, aunque el trabajo está más dirigido a patologías como las parasitosis, las alergias o en el mecanismo de reacción de la urticaria. Producen muchas enzimas. Los basófilos coadyuvan con los dos anteriores, aunque sobre todo con los eosinófilos. También producen diferentes enzimas como las exonucleasas, histamina, heparina y la mieloperoxidasa. Luego hemos visto a los mastocitos también como células colaboradoras que ya están asentados en los tejidos y que también pueden iniciar un mecanismo de reacción inmune al activarse por inmunoglobulina E, complemento 3A, complemento 5A, producen asimismo histamina, heparina, otras enzimas tipo triptasa y quimasa, y participan sobre todo en reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia junto a los eosinófilos y los basófilos. Hemos visto a los monocitos, que también son muy importantes dentro de la respuesta inmunitaria. Su participación es tanto en fase aguda como en fase crónica, sobre todo del mecanismo inflamatorio. Se las considera también como células presentadoras de antígeno para cuando ya se conoce y se tiene el segmento antigénico de un patógeno, pues esta célula la agarra y prácticamente la presenta a otros tipos celulares como los linfocitos para su activación y que asimismo generen la respuesta celular como tal. Los linfocitos tenemos en sus dos variedades, linfocitos T, linfocitos B. Los linfocitos T serían los segundos en número y en cantidad dentro de todo el conjunto de leucocitos que tenemos en la sangre.
representa el 30-40% del linaje leucocitario. Participan sobre todo en la inflamación crónica y su ataque es más dirigido contra los virus y células tumorales. Tenemos muchas variantes, pero tal vez lo más relevantes que hemos mencionado son los cooperadores, los CD4 y los citotóxicos, los CD8. Producen una gran cantidad de compuestos también de ataque, como las perforinas y las granzinas. Ya esto de manera similar tanto para las NK como los citotóxicos en particular, y otros mediadores inflamatorios como ser la interleucina 4, 5, el interferón gamma, que permiten la activación justamente de otros linajes celulares con los cuales trabajan, específicamente con los macrófagos. Los linfocitos B, por otro lado, al ser activados generalmente por las mismas células linfocíticas de tipo helper, tipo 1 o 2, una vez que los activan, los linfocitos se transforman en células plasmáticas, y estas células plasmáticas tienen pues como función y objetivo la producción de anticuerpos para poder neutralizar a los patógenos, generando el mecanismo de opsonización. Acá tenemos las inmunoglobulinas que hemos visto. Una de las más representativas son la inmunoglobulina M, al igual que la inmunoglobulina G, pero vean que la inmunoglobulina M es un pentámero, en cambio la inmunoglobulina G es un monómero de la estructura proteica que tiene cada inmunoglobulina o anticuerpo. Y aquí abajo vemos las funciones que desempeña cada una de ellas. Inmunoglobulina G es la que tiene participación de tipo secundario, es decir, siempre está en fase crónica, después de que el proceso infeccioso o de ataque, de invasión, ya ha acontecido y ha generado una respuesta de largo plazo. En cambio, la inmunoglobulina M es la que participa y coadyuva en la respuesta aguda. La inmunoglobulina A es la que está presente prácticamente en todas las mucosas y otras secreciones, como en la leche. La inmunoglobulina E particularmente se produce en estados de proceso infeccioso por parásitos, por mecanismos alérgicos o mecanismos de hipersensibilidad. Y por otro lado, la inmunoglobulina D, que simplemente sería un receptor para el reconocimiento y para activación particularmente de los linfocitos B. Tenemos también las células citotóxicas junto con los natural killer, que ya decíamos, producen esos componentes que son como las municiones que tienen estas células. Me refiero a las granzimas, a las perforinas, para generar y desencadenar un mecanismo de lisis o muerte celular, o también la apoptosis en las células que han sido infectadas, que ya están dañadas o que son asimismo viejas, o en algún caso en las células que tienen alguna alteración mutagénica y que pueden consecuentemente generar un proceso neoplásico, lo cual lógicamente en el cuerpo no está permitido, aunque eso dependerá del propio sistema inmune para poder inactivar a estas células y no generar y no desencadenar un proceso tumoral ya instaurado. Acá en ese esquema hemos visto solamente cómo se genera los dos linajes grandes celulares, linfocitarios y los mielocíticos, ya desde la célula primordial que se encuentra en la médula ósea roja, que nos permitirá la formación y maduración de células como los granulocitos, monocitos, células dendríticas y los linfocitos. ¿Hay alguien con la mano levantada adelante, por favor? Aire.
Doctor, perdón que te interrumpa. Doctor, no sé si está compartiendo pantalla porque yo no puedo ver nada, doctor. En teoría sí se está compartiendo, señorita. No sé el resto cómo va. ¿Se Sí, logra se ver? está. No, sí vi la pantalla, sí yo logro ver, doctor. Sí, logro ver. Ya. Perfecto, gracias. Debe ser error propio, señorita Aide. La señal, lamentablemente, nuestros sistemas de red de internet, pues no son los mejores, ¿no? Pero bueno, sí, el resto yo creo que sí tiene la imagen. Continuemos. Entonces decíamos, aquí está todo el linaje celular eh, de ambos contingentes, el mielocítico y el linfocítico. Acá vemos cómo los linfocitos CD4 se siguen subdividiendo en categorías como los linfocitos cooperadores foliculares, T helper 1, T helper 2, T helper 17, T helper 9 y los linfocitos T reguladores, entre otros. Cada uno lógicamente tiene una participación importante dentro de la respuesta inmunitaria. Habíamos hablado de los componentes del sistema inmunitario. Tenemos receptores de reconocimiento, péptidos antimicrobianos, las células, el complemento y muchas citocinas que son parte de el componente humoral que tiene también la respuesta inmune. Vamos a irnos directamente a este recuadro, a esta imagen que hemos visto hasta ayer, donde tenemos todo el mecanismo de respuesta inmunitaria, tanto innata como adaptativa, ya, pero de un modo resumido. Aquí tenemos que el microorganismo ingresa, rebasa generalmente la primera barrera de defensa, que son los epitelios, activa y se encuentra con las células también de respuesta primaria, que son generalmente los fagocitos como los neutrófilos y los macrófagos. Obviamente ya pueden ser fagocitados por estos. Mucho dependerá del tipo de patógeno que nos ataca, que nos agrede y que nos invade. Esta respuesta es también complementada por el conjunto de proteínas conocidas con ese mismo nombre, que son el sistema del complemento, que van a ayudar a inhibir la agresión, inhibir también la invasión que se pueda generar mediada por el patógeno. Asimismo, las células natural killers, si bien son linfocitos, participan en la respuesta innata y esta respuesta puede durar entre 0 a 12 horas. Una vez que pasa este tiempo, es cuando ya eh, el sistema inmune innato, pues lógicamente si no contrarresta la agresión y al patógeno, pues se activará el sistema inmune adaptativo. Y en este caso, tanto macrófagos como células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno, ya lo habíamos mencionado, pues agarran un pequeño segmento antigénico del patógeno y se lo presentan a linfocitos T, a los linfocitos B, o incluso ellos directamente ya pueden entrar en contacto con el patógeno. Se activan estas células, linfocitos B y T, generan el mecanismo de división celular, mitosis, replicación, y los linfocitos B ya empezarán a producir anticuerpos específicamente dirigidos para estos patógenos, para el componente antigénico propio de cada microorganismo que pueda invadirlos o estar en los tejidos. Y por el lado de los linfocitos T, pues lógicamente se activarán a las diferentes subvariedades de los linajes celulares linfocitarios que tenemos, es decir, pueden ser a las células citotóxicas, a los propios linfocitos T helper 1, 2 o 4 y ellos, o 17, ¿no? Asimismo, ellos estarán activando a otras variantes celulares como macrófagos para coadyuvar con la eliminación del microorganismo que estuviera invadiendo y agrediendo el tejido. Aquí tenemos un esquema muy parecido, pero un poco más completo. ¿Qué es lo que hace una célula natural killer, un macrófago?
dentro de la respuesta innata. Pueden producir interleucina 12 o interferón gamma para autoactivarse entre ellos. O sea, una célula natural killer puede activar al macrófago produciendo interferón gamma y el macrófago puede producir interleucina 12 para activar a una célula natural killer. Asimismo, generan componentes quimiotácticos como el factor de necrosis tumoral, alfa y la interleucina 1, y los neutrófilos pues migrarán desde el torrente sanguíneo para llegar al sitio de la agresión y contrarrestar al patógeno que nos está invadiendo. En el caso de la respuesta adaptativa, puede ser una célula presentadora de antígeno tipo macrófago o célula dendrítica, que produciendo diferentes citocinas también activarán a los linfocitos, y estos a su vez pueden producir interleucina 2 para autoactivar a más células leucocitarias, producir más interferón gamma, interleucina 2, interleucina 4, interferón gamma, interleucina 2 para la activación de más macrófagos, para la activación de linfocitos B y células citotóxicas, y que cada uno lógicamente complemente el trabajo de la respuesta inmune de tipo adaptativa frente a la agresión del patógeno como tal. Entonces, este mecanismo resume cómo es que participan todas las células, incluidas las proteínas que pertenecen al sistema del complemento y las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. En el primer caso, es decir, en la respuesta innata, generalmente esta respuesta está mediada por el reconocimiento de algunos patrones antigénicos, o sea, que desencadenan respuesta inmune presentes en los patógenos, en la superficie tanto capsular ya y de otros componentes de tanto virales, parasitarios, bacterianos o fúngicos. Entonces, nuestras células tienen en su superficie de membrana receptores para estos componentes antigénicos, ya, pero de modo general, de modo innato, o sea, esto es de nacimiento. Y estos receptores se los conoce como los receptores de reconocimiento de patrones, porque lo que van a hacer es reconocer algún patrón específico y característico de algún patógeno también peculiar. Pero ojo, no es especificidad, solamente para aquel patógeno que tenga este componente, pues se lo reconoce como que es una célula que va a generar daño o puede generar daño, y además que es un componente extraño dentro del tejido y las células en sí. Entonces, nuestras células inmunes reconocen estos patrones antigénicos en los patógenos. ¿Cuáles son estos patrones antigénicos y cuáles son los receptores? Tenemos 4 subvariantes: los receptores de tipo TOL, como verán acá, que son una familia que tiene alrededor de 11 variantes; los receptores de tipo RAIC, los receptores de tipo NOT y los receptores de tipo dectina. Ellos pueden reconocer alguno de esos componentes. Aquí está su ligando, aquí está la ubicación. No voy a detallar mucho en este recuadro, pero por ejemplo, entre los más importantes de los tipos bacterianos tenemos este ligando, este antígeno, que sería el lipopolisacárido, que generalmente lo encontramos en bacterias gram negativas, y el receptor que lo reconoce es el receptor de tipo TOL número 4, que se ubica en la membrana plasmática. Pero no solamente son las bacterias que tienen este lipopolisacárido, sino también tienen algunos virus y hasta el propio organismo. Entonces, por eso les decía, este mecanismo de reconocimiento de patrones no es específico, pero sí ayuda a la respuesta inmediata e inicial dentro de la respuesta inmune del sistema innato como tal. Tenemos acá otra vez los receptores de tipo TOL y los demás, los de tipo leptinas, los tipo NOD y los de tipo manosa, con la respuesta que generan. Una vez que se activan,
¿ya? Van a permitir la producción de interleucina 2, interleucina 10, interleucina 6, interferón alfa, interferón gamma, entre otros. Entonces, cada receptor que se active en las diferentes variedades de leucocitos que tenemos, entonces genera una respuesta específica, ya, bueno, no tan específica, sino me refiero a que genera una respuesta en la producción de componentes que generalmente son mediadores inflamatorios o son mediadores quimioatrayentes para activar a otros leucocitos y o para llamar a otros leucocitos hacia el sitio de la agresión y obviamente se desencadene dependiendo el tiempo de duración de la agresión y la respuesta que pueda tener el sistema inmune dentro de lo que es la respuesta del sistema innato y posteriormente la respuesta del sistema adaptativo. Una vez que llegan las células linfocitarias como las células NK y los citotóxicos, aquí podemos ver en estos esquemas cómo es que ellos se activan. Ellos, sobre todo las células NK, necesitan hacer reconocimiento, les decía, y para eso usan el complejo mayor de histocompatibilidad tanto de tipo 1 como de tipo 2. Ya en ambos casos lo que estamos viendo es que tiene que haber un reconocimiento entre el componente del complejo mayor de histocompatibilidad y algún sistema proteico de superficie de membrana que tenga el patógeno o no lo tengan, o que tenga la célula normal de nuestros tejidos, pero que demuestre que está siendo agredida o está siendo dañada o que finalmente ya ha cumplido su ciclo celular para desencadenar mecanismo de muerte celular programados, es decir, que le puede estimular directamente a una célula propia del cuerpo, apoptosis. Entonces, en el recuadro del lado izquierdo vemos como una célula NK, natural killer, tiene un receptor activador, que si la célula blanco no demuestra alguna señal que complemente a este receptor activador, pues lógicamente la célula NK no agrede, no ataca. Ya esto ocurre justamente eh, con las células normales. O sea, una célula normal, una célula propia, no va a presentar un sistema proteico de activación para la célula NK. Entonces, esta célula NK no se va a activar y no genera la respuesta como tal inmunitaria frente a esa célula. Pero si esta célula estuviera invadida generalmente por virus o agredida por algún otro patógeno como bacterias, parásitos u hongos, entonces ella va a presentar un sistema complementario proteico de activación para la célula NK. Y una vez que la célula NK se acerca a ella, pues se genera el reconocimiento y la célula NK se activa y una vez que esta célula está activa, pues empieza a generar la agresión y el daño directo inducido hacia esta célula, sea propia o sea no propia, ¿ya? Mucho dependerá por eso del tipo de complejos proteicos que se tengan en la superficie de membrana de nuestras células o en su caso o en su defecto en las células que nos están generando la agresión, es decir, en el patógeno. Por otro lado, tenemos que las células de tipo tanto CD4, CD8, los linfocitos citotóxicos y los linfocitos T helper, lo que hacen es presentar más bien un segmento antigénico ya del patógeno que ya ha sido descubierto, que ya ha sido incluso fagocitado y ha sido destruido y se han degradado sus componentes, pero se ha mantenido un pequeño componente para presentarlo a otras células. Entonces, esos componentes antigénicos, generalmente extracelulares, ya se los acopla al sistema proteico del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 que tiene sus subvariantes DR, DQ, DP y que está mediada sobre todo por células presentadoras de antígeno. Entonces, ellos pueden presentar esos componentes para activar a los
linfocitos CD4 o en su defecto también a los linfocitos CD8. Existe también un sistema de complejo proteico mayor de histocompatibilidad de clase 3, pero que solamente sirve para codificación de otras proteínas como son las del complemento. La respuesta inmune no estaría completa sin el componente humoral. Y el componente humoral es una variedad de productos intercitocínicos, o sea, entre las propias células leucocitarias se generan y se producen estas proteínas o citocinas, ya la mayoría de ellas son interleucinas o pueden ser también el factor de necrosis tumoral. También hay otros productos derivados del ácido araquidónico, proinflamatorios, como las prostaglandinas, los leucotrienos y demás componentes. Aquí tenemos que las interleucinas son una gran variedad y una gran gama de componentes citocínicos que permiten la activación y la respuesta inmunitaria. Sería muy extenso tener que revisar cada una de ellas. Lo único que vamos a mencionar es que de las más importantes de las citocinas o interleucinas, tenemos, por ejemplo, la interleucina 1, tanto la de tipo alfa como la de tipo beta, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral. Esto lo he ido repitiendo un par de veces dentro de la explicación de la clase y de la respuesta inmunitaria, sobre todo de tipo innata y adaptativa, porque estos compuestos no solamente generan una comunicación intercelular entre las células del sistema inmune, sino también sirven para generar la activación de las células, porque cada uno de estos componentes citocínicos tiene receptores, y aquí al lado en el recuadro vemos, ¿no? Aquí tenemos la citocina, por ejemplo, la interleucina 1 tiene receptor para interleucina 1, lógicamente, en sus dos variedades, la de tipo 1 y la de tipo 2, nos dice en qué células generalmente encontramos estas citocinas, o sea, quién las produce, a quiénes están dirigidas. La interleucina 1, por ejemplo, está dirigida a todas las células y qué es lo que va a desencadenar. O sea, una vez que la interleucina 1 se acopla a su receptor, ¿qué mecanismo celular va a desencadenar en esta célula y en todo el sistema inmune, ¿no? Entonces, eso es lo que nos traduce justamente este recuadro, ya que es muy amplio, porque vemos aquí la interleucina desde la 1 hasta la 11, y luego tenemos también otras más que son la interleucina 12 hasta la interleucina 25 inclusive. Entonces, es una gran variedad de factores citocínicos que ayudan y estimulan a la respuesta inmunitaria, pero es mucho más activa, lógicamente, cuando ya estamos en la fase de respuesta adaptativa. Valga mencionar acá, por ejemplo, esta otra interleucina que también sería relevante. Disculpen, esta otra interleucina que también sería relevante, que es la interleucina 10. Pero la interleucina 10, si ven el recuadro, espero que lo estén viendo bien, lo que hace es inactivar la respuesta inmunitaria. Es decir, es antiinflamatoria la interleucina 10. A diferencia del resto y la gran mayoría, las otras citocinas sí son proinflamatorias o por lo menos de mecanismo de activación y de mecanismo de quimioatracción. Por ejemplo, esto les había mencionado el otro día, la interleucina 8 es un quimioatrayente muy potente y de gran utilidad, de gran producción, tanto durante la respuesta inmunitaria innata como adaptativa, y eso lo vamos a ver en un instante, cómo más o menos participa estas citocinas. Insisto y reitero, el sistema inmune no estaría completo si no hablamos del componente humoral. Entonces, por un lado, el componente humoral son las interleucinas o citocinas,
Y por otro lado también tenemos a las quimiosinas. Las quimiosinas son un grupo de proteínas, una gran superfamilia, ¿ya? Que también son de tipo citocinas, o sea, van a ser y sirven como un sistema de comunicación entre los leucocitos que generan, pero en este caso el objetivo es generar orientación y ubicación leucocitaria, porque lógicamente el leucocito, para los que estuvieron los primeros días de las clases, les decía, los leucocitos están en la parte central del flujo de la sangre, en el torrente sanguíneo, dentro de este mecanismo de flujo laminar, les decía. Entonces, el leucocito no tiene conocimiento, no sabe si algún tejido, alguna célula está siendo agredida, está siendo invadida, por lo tanto, necesita una señal de activación y necesita una señal de coordinación o de ubicación, ya de coordenadas. Entonces, estas quimiosinas, que no son las únicas, varios componentes humorales participan como factores quimiotácticos, por si acaso. Se lo consideran como el GPS inmunitario. Entonces, estas quimiosinas actúan sobre receptores acoplados a proteína G y este receptor de proteína G activa lógicamente al leucocito y genera un gradiente químico, como estamos viendo aquí en el esquema. Aquí está el leucocito, probablemente ya está activo, pero no sabe dónde es el sitio de la agresión, pero estas células que están siendo agredidas o dañadas ya han producido estas quimiosinas, y al producir estas quimiosinas, entonces el leucocito, una vez que con el torrente sanguíneo se va acercando, detecta y encuentra que en este sitio hay un mayor gradiente de concentración de estos factores quimioatrayentes y pues se queda en ese sitio y empieza a generar su respuesta inmune y sale, porque el leucocito generalmente, como está en el torrente sanguíneo, tiene que salir hacia el espacio perivascular, hacia el espacio intersticial del tejido agredido para generar la respuesta inmunitaria, salvo que la agresión sea directamente aquí en el torrente sanguíneo, ¿no? Que no tendría necesidad de salir. Pero para poder salir necesita estar activado y necesita incluso el apoyo de las células endoteliales, que en un momento vamos a ver, porque las células endoteliales producen una serie de proteínas que le sirven como anclaje y agarre al leucocito para poder migrar desde el espacio endovascular al espacio perivascular. Entonces, lo mismo, igual que las citocinas, igual que las interleucinas, ya los factores quimiotácticos, en este caso las quimiosinas, son esta superfamilia de alrededor de, de unos 20 factores quimioatrayentes y pertenecen, vuelvo a reiterar, pertenecen al componente humoral. Y cerramos con esta parte del componente humoral del sistema inmune con el sistema del complemento. Es otro grupo de proteínas ya de tipo plasmáticas, o decir, en sangre, que como su nombre indican, complementan tanto a los anticuerpos que ya se hayan producido como a los fagocitos dentro de la respuesta celular inmunitaria. Generan opsonización, sobre todo el componente C3b, es muy opsonizante, generan orogénesis inflamatoria, o sea, la respuesta como tal de activación a los leucocitos, sobre todo el componente C3A y es C5A, y generan osmólisis. Estos últimos serían tal vez los más relevantes, porque el complemento 5B, el complemento 6, el complemento 7, el complemento 8 y sobre todo el complemento 9 son los que van a generar un complejo de ataque de membrana. Como estamos viendo aquí abajo, aquí tenemos un anticuerpo que ha opsonizado a la membrana celular, a una parte antigénica de la pared celular de, qué sé yo, una bacteria, de un virus, de un parásito, de un hongo en la superficie de membrana, y entonces se forma todo este complejo de ataque de membrana. O sea, que no es otra cosa que como que encadenar cada uno de los componentes del sistema del complemento hasta que finalmente llegamos, es como armar, digamos, un es como armar va a sonar redundante, es como armar un arma. O sea,
Cada complemento es como una pequeña parte del arma final que son justamente el complemento 9. El complemento 9 lo que hace particularmente es formar una especie de poro sobre la superficie de la membrana y rompe la superficie de membrana del patógeno. Y al romper, como estamos viendo, va a generar el último mecanismo que hemos mencionado, que es la osmólisis. O sea, como sobre todo las bacterias, ustedes entenderán que están viendo en microbiología, tienen una alta presión osmótica, entonces, o presión hidrostática más bien. Entonces, cuando se rompe o se genera un pequeño poro, un pequeño orificio, prácticamente la bacteria va a reventar, va a estallar. Y eso es lo que hace el sistema del complemento, generar y armar todo ese complejo de ataque de membrana para finalmente abrir un poro, una hendidura, una rendija que permita la salida y la fuga de muchos componentes del patógeno. Entonces, el sistema del complemento se activa por 3 vías: la vía clásica, la vía de la lecitina y la vía alternativa. El objetivo es activar al complemento 3 y que finalmente el complemento 3 termine activando al complemento 9 para generar la perturbación y lisis del patógeno. La apoptosis, como ya habíamos adelantado, es un mecanismo de muerte celular programada, pero en este caso tenemos 2 vías que pueden activar la apoptosis en una célula propia. La vía intrínseca, que generalmente es mitocondrial, y la vía extrínseca, que es por ligandos, ¿ya? La vía intrínseca es cuando la célula está siendo agredida o dañada, o particularmente ya ha cumplido su ciclo celular. Y cuando una célula ya ha cumplido su ciclo celular, pues empieza a generar degradación interna, produciendo varios componentes. ¿Ya? En este caso se puede activar las proteínas de tipo VAX o VAC, y estas van a inducir la liberación del citocromo 3 desde la citocromo C desde la mitocondria, para que se activen a este sistema de enzimas intracelulares conocidas como las caspasas, específicamente la caspasa 9 y la caspasa 3. ¿Ya? Entonces, estas dos enzimas particularmente van a empezar a degradar todos los componentes celulares internos, es decir, el citoesqueleto, van a empezar a degradar las membranas de los organelos y demás, para que se vayan formando los complejos eh, de apoptosis como tal. ¿Ya? Se forman eh, detritos celulares que posteriormente, como vemos acá en el otro esquema, un macrófago va a venir y va a seguir degradando estos componentes en componentes mucho más pequeños, y los que se puedan reciclar, qué sé yo, tipo aminoácidos, fosfolípidos y otros componentes de hidratos de carbono, pues se pueden reciclar para armar una nueva célula o armar un nuevo componente que sea útil para el organismo. Esa es la vía intrínseca. La vía extrínseca ocurre cuando se está generando un mecanismo inflamatorio, y en un mecanismo inflamatorio se producen estos complejos o componentes citocínicos que ya habíamos mencionado, como el factor de necrosis tumoral alfa. Este es muy específico, pero también se pueden producir complejos como el FAS y el TRADE para que se una a su receptor de apoptosis, y este receptor de apoptosis induce el acoplamiento de componentes proteicos de tipo FAT, y lo mismo, se activan el sistema de las caspasas, pero en este caso iniciando con la caspasa 8, que va a activar a la caspasa 3, y finalmente se desencadena la apoptosis ya, pero desde afuera, por los componentes externos, con los ligandos. El mecanismo de fagocitosis, cuando ya un patógeno nos ha invadido y el leucocito lo ha encontrado, sobre todo un leucocito tipo neutrófilo o un macrófago, como ya habíamos dicho, tiene receptores de reconocimiento de patrones, los receptores de tipo TOL. Entonces, una vez que se acoplan
el receptor con su ligando antigénico, que es el del patógeno, entonces inmediatamente lo reconoce y desencadena este proceso de fagocitosis en 3 fases o etapas, que son el reconocimiento y unión propiamente, la interiorización del patógeno, o sea, vean cómo la membrana celular simplemente se invagina y luego envuelve o encierra al patógeno, y luego tenemos la formación del fagosoma. Luego el fagosoma, hacia el fagosoma más bien, viene y se acopla un lisosoma, que lógicamente tiene sus enzimas correspondientes, y se va a formar el fagolisosoma, y estas enzimas dentro van a empezar a degradar al patógeno al liberar especies reactivas del oxígeno, al liberar componentes de superóxidos y al liberar también otras enzimas degradadoras de proteínas o de otros componentes celulares que tenga el patógeno. Pero al final solamente una pequeña parte nos puede interesar del patógeno, porque un macrófago en específico o una célula dendrítica se van a convertir, hemos dicho, en células presentadoras de antígeno, y el siguiente leucocito que todavía no ha entrado en contacto con el patógeno no necesita entrar en contacto con el patógeno, de hecho, sino que la célula presentadora de antígeno le va a mostrar esa pequeña parte antigénica del patógeno, y la otra célula se activará para generar la respuesta. Y vamos a cerrar entonces el capítulo con el mecanismo de respuesta inflamatoria. Es básicamente lo mismo que hemos ido mencionando, pero aquí vamos a mencionar un par de detalles más en cuanto a la respuesta celular y humoral. Entonces, viene un patógeno, puede ser una bacteria, ya tenemos muchas inmunoglobulinas que están circulando, como la inmunoglobulina A en particular, que está en todas las mucosas y en algunas secreciones, habíamos dicho, o en su defecto tenemos inmunoglobulinas de tipo G, que son de memoria, son además inmunoglobulinas de larga permanencia o larga duración, o bien esas inmunoglobulinas ya directamente reconocen y se acoplan a algún segmento antigénico del patógeno, o bien si el patógeno ya ha logrado rebasar o ha generado daño en las primeras barreras, como ser los epitelios o la dermis, y ya está lógicamente en el otro lado, en el subepitelio, en la capa subepitelial, ahí es donde se va a topar con las células ya inmunitarias. En este caso pueden ser los propios macrófagos, células dendríticas, los histocitos u otras variantes celulares. En este caso, entonces, podemos ver que un macrófago, un monocito, ha reaccionado frente a la presencia del patógeno, lo está fagocitando y está generando un mecanismo de presentación de antígeno. Después, este macrófago está asimismo o va a generar citocinas como la interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral y otros derivados del ácido araquidónico, ya como prostaglandinas, leucotrienos, además que se pueden producir mediados por los mastocitos, histamina, serotonina, bradicinina. Todos ellos desencadenan diferentes tipos de respuesta, no solamente en las células leucocitarias, sino también en todo el componente tisular que está siendo invadido y agredido. Ya, por ejemplo, en la vasculatura se genera un mecanismo de vasodilatación. El objetivo de la vasodilatación es atraer a más células leucocitarias hacia el sitio de la agresión. Y cuando ya una célula ha liberado los factores quimioatrayentes como la interleucina 8, entonces ese factor quimioatrayente no solamente va a atraer a los otros leucocitos, sino también que va a desencadenar una respuesta de activación leucocitaria. Y entonces los leucocitos ya activos van a llegar al sitio de la agresión
pero para llegar además tienen que rebasar, hemos dicho, tienen que sobrepasar la pared vascular, y eso vamos a verlo en un momento cómo se genera. Pero no olviden que cerca de todo tejido tenemos una estación de asentamiento leucocitario, como ser un ganglio. Entonces la información también se puede enviar por vía hematógena, ¿ya? O por vía linfocítica. Y esta información llega a este asentamiento, que sería el ganglio linfocitario o el ganglio linfático, y en este ganglio linfático pues tenemos sobre todo el asentamiento de linfocitos, tanto de tipo T como linfocitos de tipo B. Entonces los linfocitos de tipo T empiezan a activar, se diferencian primero en linfocitos T helper colaboradores, pueden ser los CD4 los CD, o los CD8, ¿ya? Y asimismo tenemos a las células linfocitarias de tipo B, y estas células linfocitarias de tipo B van a empezar a segregar anticuerpos generando la respuesta inmunitaria adaptativa, y se liberan lógicamente y se mandan estos anticuerpos por el torrente sanguíneo hacia el sitio de la agresión. Pero que hasta que esto ocurra, hasta que esto llegue, pues demorará un tiempo, ¿no? Y en ese caso, mientras está ocurriendo la activación y la respuesta como tal inmunitaria adaptativa, las células del sistema inmune innato tienen que seguir batallando, y para eso es que les decía, llaman justamente a más leucocitos. Y este esquema, para cerrar el capítulo, en este esquema lo que estamos viendo es cómo un leucocito migra y llega justamente hacia el sitio de la agresión. Entonces, el leucocito que está en el torrente sanguíneo tiene que ser activado. Y la activación puede ser generalmente por las quimiosinas, que hemos dicho, o tal vez algún otro componente o factor citocínico como la interleucina 1, interleucina 6 o el factor de necrosis tumoral. Entonces se liberan esos componentes, se acoplan a sus receptores, y luego el leucocito cambia su estructura y se hace incluso, se reblandece, cambia su citoesqueleto. Y además empieza a presentar estas proteínas de acoplamiento para poder salir, como ser la glucoproteína sialil Lewis X modificada y las integrinas. ¿Para qué les sirve? Estas proteínas de superficie de membrana le van a servir para adherirse a las células endoteliales, porque las células endoteliales, como les decía, también colaboran y empiezan a presentar estas proteínas de membrana, que son las integrinas y las selectinas. Las selectinas, como la selectina P, la selectina E, les sirven para fijación, ¿da? Para fijación, y el leucocito se adhiere a la célula endotelial y luego genera el mecanismo de rodadura. O sea, empieza a rodar sobre la pared vascular, agarrándose por las proteínas de tipo selectinas y sus complementos, que son las glucoproteínas sialil Lewis X, hasta que encuentran un sitio donde hay un espacio entre las células endoteliales, probablemente por mecanismo de vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Esto es generalmente mediado por los leucotrienos, por la bradicinina y la histamina. Entonces, este leucocito ya no solamente requiere a las selectinas, ya no solamente requiere a la glucoproteína sialil Lewis, sino usa sus integrinas, ¿ya? Y la célula endotelial tiene otras proteínas de superficie de membrana, que son las integrinas. Entonces, estos componentes proteicos se acoplan para permitir un mejor agarre